María, María, Madre del Amor. Radio Paz presenta María, Intercesora Nuestra. Ven a mi corazón, ven a mi corazón. Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, meditación y estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. Antes de continuar, invitemos al Espíritu Santo, nuestro director y guía. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Oh Señora y Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hija y posesión tuya. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, y danos tu bendición. Amén. Tercera etapa: conocimiento de María. Durante este periodo hemos de dedicarnos al conocimiento de aquella que Dios, en su infinita sabiduría, escogió como el medio por excelencia para enviarnos al Salvador, es decir, a María. Ella, que es carne de nuestra carne, fue escogida por Jesús en la cruz para una gran misión: ser la madre de los redimidos. El padre de Montfort nos invita a contemplar la conducta de Dios, que ha dado un puesto importantísimo a María en su misterio de salvación, y a imitar a las personas de la Santísima Trinidad. En efecto, Dios Padre entregó a su unigénito al mundo solamente por medio de María. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de pedir su consentimiento. Si en su sabiduría Dios no halló otro medio mejor para venir a nosotros que María, ella debe ser el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a Él, y por ende, para procurar la mayor gloria de Dios. Y bien, amigos oyentes, continuamos con la tercera etapa para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, con el método propuesto por San Luis María Griñón de Montfort. Como dijimos en el espacio pasado, él nos recomienda que hagamos unas oraciones, que en esta etapa nos pongamos más juiciosos con la oración. Nos recomendaba que hiciéramos el rosario, la oración Stella Maris, las letanías a la Santísima Virgen y al Espíritu Santo, las letanías en honor a San Luis María Griñón de Montfort. También nos invita a que nos unamos a la liturgia de las horas. Pero entremos en materia. Reconocemos fácilmente a la Santísima Virgen como Madre de nuestro Salvador y Madre nuestra, pero es posible que no hayamos meditado sobre su consagración al servicio de Dios como Madre del Redentor y Madre de los redimidos. Por ello es bueno comenzar preguntándonos ¿qué entiendo por consagración? ¿Cuáles son las características de la consagración? ¿Quién es el que consagra?
¿Tiene algo que ver la vocación con la consagración? ¿Hay alguna relación entre consagración y misión? Si bien es cierto, nosotros nos consagramos a Jesucristo a través del bautismo, es bueno meditar sobre qué es ser consagrado. ¿Qué implica en mi vida personal ser consagrado? Entre las grandes figuras del Antiguo Testamento, ninguna tiene una personalidad tan atrayente y conmovedora como Jeremías. En varios poemas de una sinceridad estremecedora nos hace penetrar en el drama de su existencia. Nació poco más de un siglo después de Isaías y todavía era muy joven cuando el Señor lo llamó a ejercer el ministerio profético. En los primeros años de su actividad profética, sus esfuerzos están dirigidos a desarraigar el pecado en todas sus formas, bajo la influencia de Oseas, su gran predecesor en el reino del norte. Jeremías insiste en que la alianza es una relación de amor entre el Señor e Israel, que la alianza es un matrimonio. Si el pueblo no mantiene su compromiso de fidelidad, el Señor lo rechazará como a una esposa adúltera. Pero sus invectivas violentas y sus anuncios sombríos se pierden en el vacío. Entonces Jeremías se rinde ante la evidencia. El pueblo entero está irremediablemente pervertido. El pecado de Judá está grabado con un buril de diamante en las tablas de su corazón. Un profeta puede traer a los hombres una palabra nueva, pero no puede darles un corazón nuevo. En el año de 1587 a.C. sobrevino la catástrofe final, tantas veces anunciada por el profeta. Jerusalén fue arrasada por las tropas de Nabucodonosor y una buena parte de la población de Judá tuvo que emprender el camino del destierro a Babilonia. Jeremías evoca la historia del Éxodo para mostrar que Israel ha perdido el contacto con sus orígenes. Los tiempos de la marcha por el desierto tenían todo el encanto del primer amor. Pero apenas entró en la tierra prometida, el pueblo contaminó el suelo con sus ídolos. Como una esposa infiel abandonó al Señor, la fuente de agua viva, para cavarse cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua. Como profeta del Señor, anuncia entonces una nueva alianza en la cual Dios daría a su pueblo un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que pueda ser su pueblo fiel. Abro comillas, los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, ustedes serán el pueblo consagrado. El mejor comentario de este pasaje anterior lo encontramos en las mismas palabras de la Iglesia en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el numeral 56 del Vaticano II, del Concilio Vaticano II. Vale la pena que nos detengamos en el pasaje anterior haciendo lección divina en torno a la vocación de María para descubrir qué nos dice Dios hoy a cada uno de nosotros como consagrados al Señor por nuestro bautismo. Veamos a María en la Anunciación. Dios Padre Misericordioso quiso que precediera a la encarnación la aceptación de parte de la Madre predestinada, para que así como la mujer contribuyó a la muerte, así también contribuyera a la vida. Lo cual vale en forma eminente de la Madre de Jesús, que dio al mundo la vida misma que renueva todas las cosas y que fue adornada por Dios con dones dignos de tan gran oficio. Por eso no es extraño que entre los santos padres fuera común llamar a la Madre de Dios toda santa e inmune de toda mancha de pecado, y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura, enriquecida desde el primer instante de su concepción con esplendores de santidad del todo singular. La Virgen Nazarena es saludada por el ángel por mandato de Dios como llena de gracia.
Ella responde al enviado celestial: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha madre de Jesús, abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso corazón y sin impedimento de pecado alguno. Se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención con Él y bajo Él por la gracia de Dios omnipotente. Hasta aquí el documento del Lumen Gentium del Vaticano II. María es la llena de gracia, plasmada por el Espíritu Santo y hecha nueva criatura, es decir, es consagrada, ungida por el Espíritu de Dios, y ella responde con la disponibilidad total de sierva del Señor, consagrándose así totalmente a la persona y obra de Jesucristo. San Luis María Griñón de Montfort nos dice: la participación de María en la obra de la redención ha sido por el beneplácito de las tres divinas personas. Por ello, la devoción a María es necesaria a los hombres para alcanzar la salvación. La devoción que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor es la devoción a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. La fe es un itinerario de vida que nace de una relación interpersonal. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, dice Benedicto XVI, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Una de las motivaciones más importantes que llevó a Montfort y que nos propone él hoy a nosotros en esta consagración es que abracemos una perfecta devoción a la Santísima Virgen, es decir, que entablemos una relación íntima con María como madre, que abracemos la fe y aprendamos de ella a tener esa fe y a mantenernos fieles y constantes como ella, sin desanimarnos cuando las cosas salen mal. A ella le tocó bien difícil y sin embargo estuvo firme hasta el final. La fe de Abraham, peregrino que vive pendiente de la promesa de Dios, según nos dice las Sagradas Escrituras, el Señor irrumpió en su vida de una manera misteriosa, imprevisible y lo puso en camino hacia un futuro nuevo, obedeciendo a esa palabra divina y sin otra garantía que su confianza en la fidelidad de Dios. Abraham rompió sus ataduras terrenas, sus vínculos nacionales y familiares y partió hacia un país desconocido, como podemos leer en la carta a los Hebreos, por su fe, que más de una vez se vio sometida a duras pruebas, sobre todo cuando Dios le ordenó sacrificar a su hijo único, Isaac. Él llegó a ser el padre y el modelo de todos los creyentes. María también tiene esta fe inquebrantable. Pese a que no entiende los designios de Dios, permanece fiel a nuestro Dios. Esa es la invitación que el Señor hoy quiere hacernos, a que renovemos nuestra fe, a que la nutramos con estas lecturas que hacemos, con esta preparación que hacemos, con una renuncia a la vida de pecado, como nos lo decía Jeremías, con un deseo firme de seguir a Dios, aunque las cosas no encajen, aunque no nos cuadre nada como lo estemos viendo. Gracias a la palabra de Dios podemos intuir la grandeza de María. Más que por su maternidad física, María es grande por haber sido la primera creyente. Primera porque a ella antes que a nadie fue revelado el misterio de la encarnación. Primera porque nadie creyó con más profundidad en él que María. Ella tuvo que vivir la fe como un itinerario, como proceso, como un crecimiento en medio de dificultades. Partiendo de la sorpresa, tuvo que pasar por la angustia, la incomprensión, hasta llegar a la búsqueda serena, depositando toda su confianza en Dios nuestro Salvador. ¿Por qué sorpresa? Bueno, porque frente al saludo del ángel María se sorprende y se pregunta ¿qué saludo es aquel? Lo mismo le sucede al escuchar a Jesús en el templo en medio de los doctores, y es que la sorpresa es el primer paso de la fe. Y María pasó de sorpresa en sorpresa al lado de Jesús.
Él la escuchaba y ella lo escuchaba. Él aprendía de ella y ella lo aprendía todo de él. Y así crecía su fe. Bienaventurada tú que te has dejado sorprender por las maravillas de Dios. La angustia de María constituye un segundo paso en el proceso de la fe. María vivió con gran intensidad esa angustia. La vivió en el momento de la Anunciación, la vivió en Belén ante los pastores y los magos, ante la persecución de Herodes, en la huida a Egipto, en la pérdida del niño Jesús en el templo, en la pasión y muerte de su Hijo. Angustia, oscuridad, inseguridad, dolor. Podríamos decir con toda certeza, oh María, bienaventurada tú que has vivido la angustia, la oscuridad que conduce a la luz. Un tercer paso en el caminar de nuestra fe está constituido por la incomprensión. Igual que los apóstoles, igual que nosotros, María muchas veces no comprendía lo que el Señor quería decir. Es un consuelo para nosotros saber que también María, en su caminar de fe, tropezaba con grandes dificultades y pruebas. María supo vivir la noche de la fe y en esa fe se dio a la búsqueda serena, apacible, confiada del querer de Dios. Hágase en mí según tu palabra. La fe es búsqueda, es confianza, es espera, es disponibilidad, es apertura a Dios en medio de las circunstancias cambiantes de la vida. Bienaventurada tú porque has creído. Bienaventurados cada uno de nosotros porque hemos tenido fe y seguimos firmes, confiando y esperando. En la exhortación apostólica Marialis Cultus de Pablo VI, siguiendo el Concilio Vaticano II, subraya que María es modelo maravilloso de la Iglesia en orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Y luego, para destacar cómo María es modelo de la Iglesia para el ejercicio del culto, muestra a María con 4 cualidades especiales. Es virgen oyente, virgen orante, virgen madre, virgen oferente, destacando la virtud de la fe como la primera y fundamental. María es la virgen oyente que acoge con fe la palabra de Dios, fe que para ella fue premisa y camino hacia la maternidad divina, porque como intuyó San Agustín, la bienaventurada Virgen María concibió creyendo al Jesús que dio a luz creyendo. En efecto, cuando recibió del ángel la respuesta a su duda, ella, llena de fe y concibiendo a Cristo en su mente antes que en su seno, dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fe que fue para ella causa de bienaventuranza y seguridad en el cumplimiento de la palabra del Señor. Así pues que uno de los efectos de la consagración a la Santísima Virgen María es que nos hace partícipes de su fe, nos integra a su fe, nos ayuda a creer como ella cree. María, por esta fe inquebrantable, se hace esposa y templo del Espíritu Santo. Con ocasión de Pentecostés y ante el asombro de los judíos, porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua, según nos cuenta en Hechos de los Apóstoles, Pedro pronunció su primer discurso para aclarar que se estaba cumpliendo lo anunciado por el profeta Joel. El apóstol Pedro termina su discurso con estas palabras: A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. La donación del Espíritu Santo es la gran comunicación que Dios hace a su pueblo, a sus servidores y servidoras, a los que nos consagramos a María Santísima, puesto que mediante esta comunicación Dios va a habitar en cada persona, va a hacer de la Iglesia templo vivo de su presencia. Es muy importante destacar que en la profecía se mencionan hijos e hijas, servidores o siervos y servidoras. La gran promesa de la nueva alianza, de la nueva consagración del pueblo de Dios, era nada menos que esta: los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo.
Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros siempre y cuando nos dejemos moldear por el Señor. Es importante tener claramente que el principio de nuestra consagración a María a través de Jesús es un sí rotundo y una renuncia rotunda al pecado. Un sí rotundo a seguir al Señor, a hacer su voluntad, a aceptar sus designios y preceptos y a renunciar al pecado, renunciar a Satanás. Por eso es que esta consagración nos habla de renovar las promesas bautismales, porque en el bautismo nosotros renunciamos a Satanás y a sus mentiras, a sus engaños. Por supuesto que como nos bautizaron pequeños, ya después, por muchas razones que ya hemos visto aquí, volvemos a caer en el pecado. Pero hoy en día, en este momento, no sé cuántos años tenga usted y yo, hemos decidido consagrarnos a María Santísima y el primer paso es renunciar a Satanás, a todos sus engaños, renunciar al mundo, renunciar a todo lo que no es de Dios. Y la verdad es que en este camino de consagración a María, ella nos lleva tan dócilmente que deja uno de hacer tantas cosas que inclusive no eran pecado mortal, pero que no agradaban del todo al Señor. Y nuestra vida se va volviendo cada vez más de Dios y menos del mundo. Es la promesa que el Señor nos ha hecho. El Espíritu Santo se encarna en nuestros corazones de una manera tan especial que no sé describirla. Solo sé que salen de uno cosas que no deberían haber estado nunca allí o que uno empezó a practicar sin ser plenamente consciente de que eran pecado mortal. Cuando el Espíritu Santo recibe nuestra autorización, entra a obrar y a limpiarnos de toda impureza, de todo lo que no es de Dios. Este camino sí es arduo, pero es el más fácil, corto y seguro, según dice San Luis María Griñón de Montfort. ¿Fácil en qué sentido? Que la mayor parte la hace el Espíritu Santo, que la mayor parte la hace la Santísima Virgen, que todo nos viene por gracia, que no es que nosotros hayamos sido muy inteligentes y hayamos escogido este camino, es que el Señor nos escogió, puso su mirada en nosotros y como bien nos dice Él, les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón puro. Les daré un corazón que sepa amar, que sepa renunciar a lo que no es el amor, que sepa consagrarse a mí para ser todo mío, completamente mío, para que haya una nueva alianza entre Dios y nosotros. Esa es la invitación. Por eso es que es tan importante renunciar al espíritu del mundo para hacernos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, habitar y obrar a través de nosotros en toda su plenitud. Bendiciones. María, María, Madre del Amor. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra.